En nombre del capítulo Guayana de la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo, mi persona, Mercedes Santomauro, y la doctora Marlene Roa, les damos la más cordial bienvenida a este viernes de aprendizaje, en donde seguimos en formación médica continua. El día de hoy hablaremos sobre obesidad y su repercusión en fertilidad, tanto femenina como masculina. Y para ello contaremos con dos excelentes ponentes profesionales del área. Sean pues todos bienvenidos a este primer simposio de obesidad y fertilidad. Me complace presentarles a nuestro primer ponente, el doctor Claudio Puga Morales. El doctor Claudio es médico cirujano egresado de la Universidad de Oriente, especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad Central de Venezuela, con su especialidad en endocrinología ginecológica y de reproducción del Hospital Miguel Pérez Carreño, así como en endocrinología ginecológica de la Universidad de Alcalá de Henares, Madrid, con entrenamiento de perinatología avalado por la UCB y especialista en cirugía endoscópica y ginecológica. Con ustedes, el doctor Claudio, con su ponencia Esterilidad femenina y obesidad. Bienvenido, doctor. Adelante, lo escuchamos. Muy buenas tardes. En primer lugar, pues agradecer de antemano a la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo, a través de la persona de la doctora Marlene Roa, por tomarnos en cuenta y formar parte de este honorable grupo que hoy pues ha hecho sus presentaciones en pro de esta actualización médica continua. En definitiva, pues en estos últimos tiempos, en las últimas décadas, la población mundial en general ha tendido a poner como prioridad el logro de bienes y servicios ante los cuales pues ha tomado un estilo de vida que generalmente lleva de la mano comidas ligeras o rápidas a horas pues que no cumplen los términos habituales y acompañada pues de un esquema de horarios trabajólicos que hacen que dediquemos poco tiempo al esparcimiento y a la actividad física. Estas variables pues permiten saber de que la obesidad en el transcurso de los años ha ido incrementándose hasta llegar a formar parte pues de, de una epidemia quizás no declarada a nivel mundial. Por otro lado, nuestras parejas en los últimos años han priorizado sus desarrollos personales a nivel de logros en diferentes rubros, interponiendo pues estos primeros logros ante el hecho de formar una familia, y esto ha acarreado de que las estadísticas de parejas con problemas de esterilidad pues sean cada vez mayor. Si juntamos estas dos variables, definitivamente tendremos un tema sumamente enriquecedor con el que nos vamos a nutrir en el transcurso de los minutos siguientes. Comenzamos pues definiendo obesidad como una enfermedad metabólica endocrina consecuencia del desequilibrio sostenido entre el aporte y el gasto calórico. De esta manera se genera una subsecuente acumulación de grasa corporal que va a generar riesgos en el estado de salud del individuo. Llama mucho la atención cómo en los últimos años ha ido afectando esta epidemia del siglo XXI a poblaciones que antes no se veían afectadas. Estamos hablando de esa población infanto-juvenil. Y también llama la atención que poblaciones de bajos recursos, quizás por el acceso a materias primas fundamentadas en carbohidratos y poco acceso a las proteínas de origen animal, pues quizás sea esa la razón por la cual vemos que poblaciones de bajos recursos también están con altas tasas de incidencia de obesidad. Todo esto pues repercute en una disminución en la expectativa de vida, ya que sabemos que dentro de los
parámetros para describir el síndrome de X o síndrome metabólico, pues se encuentran términos relacionados con la obesidad. Este síndrome, que está claramente establecido, pues genera riesgos de patologías asociadas como diabetes, enfermedades coronarias, hipertensión y dislipidemia. Incluso en ese tejido graso existen influencias de hormonas de tipo estrógeno que van a estar muy en correlación con cáncer de mama, de endometrio y que por otras vías también generarían mayor riesgo de cáncer de colon. Las estadísticas nos muestran una cruda realidad. Para el año 2016, la Organización Mundial de la Salud, en un estudio mundial, pues reflejó que existía 1.900 millones de adultos mayores de 18 años con sobrepeso, mostrándose una diferencia a favor del sexo femenino, que tenía una prevalencia de un 40% en relación a 38% del sexo masculino. En ese estudio, 650.000 personas eran obesas, de los cuales el 11% eran hombres y el 15% eran mujeres. Si pasamos a nuestro continente, el estudio Carmela, que involucró países de Centro y Suramérica, pues mostraba que México, obviamente dejando de un lado Estados Unidos, no se incluyó en este estudio, pues buscaba o marcaba el primer lugar en incidencia de obesidad, seguido de Chile, y en tercer lugar nuestro país, ubicado en el tercer puesto. De eso, este estudio Carmela arrojó que las mujeres en un 34.1% tenían sobrepeso y en un 25.1% llegaban a presentar obesidad, siendo siempre el grupo a nivel de sexo más afectado. El área de la reproducción, en sus diferentes rubros, pues se echa la mano a los conocimientos y los protocolos de sociedades de endocrinología, medicina interna y cardiología para usar el índice de masa corporal, peso entre talla al cuadrado, como la herramienta para poder ubicar y catalogar a cada una de nuestros pacientes. Así tenemos que índices de masa menores a 18.5 pues están catalogados como de peso bajo, de 18.5 a 24.9 como un peso normal, de 25 a 29.9 como rango de sobrepeso, de 30 a 34.9 como obesidad y rangos mayores a 35 como una obesidad extrema, haciendo la salvedad de que generalmente valores mayores a 30 serían catalogados como de obesidad moderada, mayores a 35 obesidad severa y mayores a 40 pues una obesidad mórbida, obviamente con mayor coexistencia de patologías asociadas. Diferentes grupos de estudios, entre ellos el Grupo Europeo de Estudio de Resistencia a la Insulina, el Grupo de Educación Nacional de Colesterol de Estados Unidos y la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, tomaron en cuenta la acumulación de grasa a nivel de la relación cintura-cadera para definir como saludable una circunferencia de cintura menor a 80 en el caso de las mujeres y menor a 94 en el caso de los hombres, para catalogarlas como dentro de los parámetros saludables. Vemos de esta manera como un dato clínico que involucra la medición de la circunferencia o el diámetro a través de la cintura, pues forma parte de otros criterios paraclínicos de alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos, los lípidos y la presión arterial, para realizar los criterios de diagnóstico de riesgo para síndrome metabólico. Esta prueba clínica ha superado
a través de diferentes federaciones, Federación Internacional de Diabetes en el transcurso del tiempo, asociaciones americanas de enfermedades cardíacas, incluso asociaciones internacionales de aterosclerosis, y asociaciones mundiales de enfermedades del corazón, la consideran y la toman en cuenta en diferentes puntos de corte para ser parte inclusiva de los criterios de riesgo de síndrome metabólico como una expresión clara y irrefutable de obesidad. En el área de la reproducción humana, los términos de infertilidad y esterilidad parecían hasta hace años sinónimos e incluso íntimamente relacionados. Para el año 2018, la Organización Mundial de la Salud, en un consenso de clasificación de enfermedades, pues hizo la diferenciación entre una y la otra, definiendo esterilidad como aquella incapacidad de lograr el embarazo después de 12 meses o más continuos de relaciones sin ningún tipo de protección. Y habló de infertilidad para describir aquella incapacidad de llevar a término un embarazo con un hijo vivo. En esta última patología pues estaría incluido todo lo correspondiente a pérdida gestacional a repetición. Para cada una de estas entidades existen subdivisiones de primaria o secundaria, dependiendo de si se ha logrado o no concebir previamente o si se ha logrado o no llevar a término un bebé vivo en momentos previos. Y de esa manera pues la entendemos como primaria y secundaria en el caso de que ya se haya logrado. Entrando en las causas de esterilidad femenina, podemos subdividirlas en factores dependiendo del área involucrada. Así tenemos factores cervicales, factores uterinos, factores tubáricos referidos a las trompas uterinas y el factor ovárico. En relación al factor cervical, el exponente más representativo es la estenosis del mismo o estrechez del orificio cervical, que desde el punto de vista mecánico pues impediría el ascenso espermático. Esta generalmente en relación a procesos inflamatorios o infecciosos o postraumáticos en relación a radiocirugía o crioterapia. En el factor uterino, factores congénitos como las malformaciones mullerianas en sus diferentes formas de presentación y patologías adquiridas de tipo miomas, pólipos, adenomiosis, que es una forma de presentación de la endometriosis, y patologías endometriales de tipo hiperplasia. En el caso del factor tubárico, puede haber trastornos intrínsecos o extrínsecos que afectan a la trompa. Ahí tendríamos factores inflamatorios o infecciosos, que en la mayoría de los casos generan síndromes adherenciales con obstrucciones parciales o totales de las mismas. Sabemos que en la trompa se lleva a cabo la fecundación y la misma, a través de la motilidad de sus cilios, es la responsable de la movilidad retrógrada del embrión hacia la implantación dentro de la cavidad endometrial. En el caso del factor ovárico, trastornos de ovulación dados por síndrome de ovario poliquístico, trastornos de hiperprolactinemia, hiperandrogenismo, patologías tiroideas tanto de hipo como de hiper, y otro tipo de trastornos tumorales, dentro de los cuales los endometriomas son de los más conocidos desde el punto de vista estadístico como causas de infertilidad. Por las múltiples causas anteriormente expuestas, la esterilidad presenta una incidencia cada vez mayor. Está presente en el 15 a 20% de las parejas en edad reproductiva, y la Organización Mundial de la Salud estima una afectación
de 48 millones de parejas. Cuando relacionamos la esterilidad con obesidad, vemos que esta es 3 veces más frecuente en pacientes con obesidad que aquellas que presentan un índice de masa corporal normal. En pacientes con sobrepeso o obesidad, el tiempo de esterilidad suele ser mayor. Y la obesidad, como ya hemos visto, pues constituye un ambiente endocrino y metabólico que suele ser hostil y que suele estar muy de la mano con trastornos de ovulación. Desde el punto de vista fisiopatológico, interrelacionar obesidad y esterilidad pasa por estudiar la influencia sobre el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Del lado izquierdo en amarillo, vemos como los factores genéticos que predisponen a acúmulo de tejido graso se juntan en el tiempo con factores ambientales, dentro de los cuales el consumo de alimentos en calidad y en cantidad generarían trastornos del peso y su unión al sedentarismo con patrones en los que el ejercicio prácticamente no se ejecuta y de esa manera se acumula mayor cantidad de tejido graso y perdemos la capacidad de gastar el mismo. Todo esto genera un escenario con un incremento en la cantidad de tejido graso y en el adipocito, célula catalogada incluso como órgano capaz de liberar diferentes tipos de secreciones, dentro de ella un incremento en la leptina, reguladora del tema de saciedad, que tiene influencia directa sobre el hipotálamo, alterando la secreción de gonadotropina e incrementando por parte de la hipófisis la producción basal de la LH, perdiéndose la relación de dominancia de la hormona estimulante de los folículos en relación a esta hormona luteínica, siendo el FSH responsable inicialmente de recoger el cohorte folicular para escoger el folículo con las mejores condiciones para generar el óvulo de ese mes. La influencia de la obesidad sobre el páncreas desencadena el hecho de que en el tejido graso se presenta una resistencia a la insulina y el páncreas, como mecanismo compensatorio, genera una hiperinsulinemia que tiene una acción directa sobre el ovario, cambiando su comportamiento, generando anovulación y con ello niveles de progesterona muy bajos o prácticamente nulos e incremento en la producción del tejido ovárico de hormonas como la testosterona y un incremento también de estrógeno que bajo la influencia del estrógeno periférico se unen para tener una acción directa sobre el endometrio, modificando su capacidad de receptividad al embrión o de implantación y de esa manera pues generando la consecuencia de disminución en la fertilización. En el caso del hígado, la afectación del tejido graso genera una disminución en la proteína transportadora de hormonas sexuales que irá de la mano de la mayor cantidad de hormonas libre con el daño tisular que ya hemos venido analizando. De esta manera disminuyen la tasa de embarazos, la tasa de embarazos clínicamente a término, de nacidos vivos e incrementa la tasa de abortos. Unificando criterios, tenemos entonces que la obesidad va a tender a producir un incremento en los estrógenos, un incremento en la LH, un incremento en la leptina, un aumento también en el factor inhibidor del activador de plasminógeno 1, lo que genera mayor riesgo a producir trastornos de eventos tromboembólicos. Hay un incremento también de andrógeno, una resistencia a la insulina con hiperinsulinemia y factores proinflamatorios de tipo interleuquina 6 también se verán elevados.
disminuye la proteína transportadora de hormonas sexuales, disminuye la adiponectina y también disminuye el factor de necrosis tumoral con otros factores de apoptosis que serían útiles para mantener la vitalidad de nuestras células. Por los eventos fisiopatológicos antes descritos, vemos que la paciente con obesidad suele tener un desarrollo precoz. Estas pacientes pueden presentar hipotiroidismo con más frecuencia que el resto de la población. Este hipotiroidismo genera trastornos de ovulación. Se ve con mayor presencia la patología del síndrome de ovario poliquístico en pacientes con sobrepeso o obesidad, entendiendo de que hay descrito un grupo de pacientes con esta patología que tienen índices de masa corporal normal en menor proporción que aquellas que lo presentan con sobrepeso o obesidad. Todo este escenario suele generar trastornos en la ovulación. Por este defecto en la fase lútea hay una disminución en los niveles de producción de progesterona, por lo tanto hay un efecto estrogénico sostenido que un órgano diana como el útero pues recibe esa influencia generando pólipos endometriales e hiperplasia endometrial. De esta manera vemos cómo en el campo de los tratamientos de fertilidad, los pacientes con sobrepeso u obesidad, por un tema de farmacodinámica de los medicamentos, requieren una mayor concentración, una mayores dosis de medicamentos, en especial de gonadotropinas, necesarias para la estimulación ovárica controlada. Esto también genera mayor cantidad de días de estimulación, ello conlleva a más gastos, disminución en la cantidad de folículos maduros que se obtienen, hay disminución o alteración por el efecto sobre el endometrio de la tasa de implantación, con ello mayor riesgo de abortos y menor tasa de embarazo. Como hemos visto, la insulina es una hormona determinante en el protagonismo a la hora de generar anovulación, una hormona anabólica secretada por las células alfa del páncreas, que responde generalmente a la glucosa como estímulo de mayor importancia. Su función de hecho es mantener o regular la homeostasis del medio externo e interno de esta forma energética que es la glicemia, inhibiendo la producción de la misma por parte del hígado y favoreciendo la captación de tejidos como el músculo, el sistema esquelético y el tejido adiposo por parte de la misma. Una vez que en este tejido adiposo, por incremento del mismo, se genera la resistencia, el páncreas no mide o no escatima en aumentar la secreción de la misma, generando de esta manera una disminución en la reserva pancreática de la misma y con ello la influencia de esta sobre estados de anovulación. En el protocolo de estudio de la paciente o de la pareja con trastornos de esterilidad, toma importancia el cálculo de los valores de insulina para conocer de su resistencia o de su estado de hiperinsulinemia, con técnicas que pudieran ir de las complejas, que es el clan euglicémico hiperinsulinémico, no tiene gran aplicación clínica. El punto de corte de una insulina basal de más de 12 miliunidades por mililitro quizás es de los más utilizados en la práctica clínica, y un índice de homeostasis de resistencia a la insulina, que es el de OMA mayor a 2,5, pudiera considerarse como alterado, y su cálculo, basado en un algoritmo complejo, se ha tratado de buscar técnicas de cálculo que sean más sencillas,
Y para eso pues tenemos las relaciones de glicemia por insulina basal dividida entre 405, o el hecho de tomar la glicemia basal, dividirla entre 18, el resultado multiplicarlo por el valor de insulina y ese dato obtenido dividirlo entre otra constante que es 22.5, que en definitiva nos darían, bajo esta técnica más sencilla, el cálculo del índice de OMA, que con rangos mayores a 2.5, como habíamos conversado, se consideraría patológico. Está claramente establecido que cambiar radicalmente en el estilo de vida y aumentar el gasto calórico a través de la actividad física y disminuir el consumo de azúcares refinados, cambiándolos por carbohidratos limpios, entre los cuales los tubérculos pues tienen una importancia mayor, tratando de equilibrar entonces el consumo de proteínas vegetales y del tipo de grasa, y obviamente haciendo una disminución importante, sobre todo después de horas de mediodía, del consumo, y en la medida de lo posible erradicar el consumo de carbohidratos en horas de la noche, favorecen a mejorar el escenario de la resistencia a la insulina. En parejas con trastornos de esterilidad y resistencia a la insulina, el medicamento más utilizado sigue siendo la metformina. Otros medicamentos del grupo de las tiazolidinedionas, entre las cuales la rosiglitazona y la pioglitazona son los más representativos, no tienen un uso tan masificado y con una eficiencia tan probada como la metformina, la cual es capaz de ser utilizada incluso durante el embarazo, con efectos prácticamente sobre la salud materno-fetal, que más bien van a favor, con pocos efectos colaterales conocidos. La metformina entonces mejoraría los trastornos de ovulación, y de la mano de medicamentos como, veremos más adelante, clomifeno, letrozol y gonadotropinas, son excelentes alianzas estratégicas para favorecer las mejores tasas de ovulación y con ello los mejores resultados en reproducción. A la par del manejo de los títulos de insulina, existen fundadas esperanzas de que mejorar los niveles séricos de leptina desde el punto de vista farmacológico permitirían mejorar la ganancia de peso de nuestros pacientes y de esa manera favorecer las tasas de mejoría a nivel de esterilidad. Esta hormona, involucrada en la regulación de peso, secretada por el tejido adiposo y con receptores a nivel hipotalámico, tiene una influencia directa tanto en la ingesta de alimentos como en el gasto energético, entendiendo que en pacientes con elevación de su peso, sus títulos están elevados, por lo tanto, si lográramos manejar esos valores, traeríamos un aporte positivo tanto para el manejo de la obesidad como de la esterilidad. Para realizar estimulación ovárica controlada en nuestras pacientes estériles con sobrepeso, obesidad o que tienen asociado el síndrome de ovario poliquístico, el citrato de clomifeno sigue siendo un medicamento de bajo costo y de mucho uso en presentación de tabletas de 50 miligramos, usando 100 miligramos diarios por 5 días, generalmente a partir del día 3 del ciclo. Logra realizar un bloqueo de receptores estrogénicos, generando de esta manera un incremento en la producción de gonadotropina y favoreciendo de esta manera la recolección o el corte folicular para generar el óvulo de ese ciclo. Dentro de los efectos negativos del clomifeno es que tiene un efecto antiestrogénico a nivel endometrial y de esa manera disminuye las tasas de implantación. En este escenario, el letrozol
como un inhibidor de la aromatasa, ha surgido como un fármaco que permite el incremento en la producción de FSH y LH. Y Richard Legro, quien ha sido el que más ha estudiado el medicamento, publica en el New England Journal de Medicina la comparación de estos dos fármacos para el uso en ovario poliquístico. Las cifras son bastante alentadoras. Estamos claros que hasta ahora el fármaco más utilizado había sido el clomifeno. Sin embargo, su tasa de éxito es menor, 19%, comparado con letrozol, cuya tasa es de 27.5 tras 6 ciclos, y la tasa de embarazos gemelares resultó mayor con clomifeno y menor con letrozol. En ambos casos, los efectos secundarios son menores con letrozol que con clomifeno, y ambos medicamentos pues tienen un bajo riesgo para los recién nacidos. Viene en presentación de 2,5 miligramos y su uso es diario por 5 días, iniciando también a partir del tercer día del ciclo. El uso de las gonadotropinas ha evolucionado en el tiempo, desde aquellas que se obtienen de orinas de mujeres menopáusicas, es decir, purificándolas hasta cierto punto, hasta llegar a la formación y síntesis de FSH recombinante, y la última que apareció fue la LH recombinante, teniendo en cuenta que por disponibilidad de estas medicinas y por farmacodinámica de las mismas, pues se genera mayor incremento en las dosis requeridas para obtener respuesta en pacientes con obesidad o sobrepeso. El uso de análogos de GnRH durante el proceso de estimulación con gonadotropina o con los medicamentos anteriormente descritos permite un orden en la ruptura o crecimiento de los folículos para evitar de esa manera un pico prematuro de LH que nos pudiera generar esta eclosión a destiempo y de esa manera evitar la cancelación de mayor cantidad de ciclos. Bien, hasta el momento hemos visto cómo el órgano diana estudiado había sido el ovario y sus trastornos de ovulación, y vimos cómo a nivel del endometrio este efecto estrogénico sostenido nos daría la presencia de patología endometrial de tipo hiperplasia y pólipos endometriales. Estos pólipos se definen como un crecimiento hiperplásico de tipo focal de las glándulas y del estroma del endometrio. Tiene una prevalencia en pacientes con problemas de fertilidad de 32%. Pocos de ellos, de un 0 a un 12.9, pueden llegar a generar atipias y están en relación con edad avanzada, con hipertensión, con trastornos de ovulación, con obesidad y medicamentosos en relación a medicamentos como tamoxifeno. Los pólipos endometriales son capaces de generar infertilidad por falla de implantación y falla en el desarrollo embrionario. Lo hacen a través de un efecto mecánico en el que algunas circunstancias pudieran obstruir el paso a los ostium, también alterando la migración o la motilidad espermática, generando reacciones bioquímicas con elevación e incremento en su área y zonas adyacentes a nivel de liberación de mastocitos y ciclooxigenasa, que atacarían al probable embrión en implantación, y también producen alteraciones a nivel de sustancias que inhiben la apoptosis, y esto también genera una menor tasa de implantación. Se puede realizar el diagnóstico de pólipos endometriales a través del ultrasonido por vía transvaginal, sobre todo en etapas proliferativas tempranas, día 2 o 3 del ciclo menstrual. Pero en definitiva, la vaginohisteroscopia es el método de oro para el diagnóstico y manejo de este tipo de patologías. El uso de medios mecánicos como la extracción con grasper o tijera, de medios de energía monopolar y bipolar, el uso de láser y ahora último el morcelador intracavitario
son estrategias para el manejo de esta entidad que produce trastornos de fertilidad. En el primer video podemos ver un pólipo endometrial. Son estructuras sésiles móviles con una base o pedículo, generalmente con arterias nutricias a través del mismo, que con el uso de líquido intracavitario, producto de la histeroscopia, pues muestran con mayor énfasis pues la zona de adherencia a la cavidad, que es la que en un segundo video veremos cómo se aborda a través del uso de la tijera, haciendo cortes a nivel de esta base para luego extraer la lesión con una pinza de Grasper a través del mismo CDB Toki, que es el instrumento que usamos para realizar la histeroscopia. Disponemos de técnicas más modernas, el uso de resectoscopios monopolares anteriormente y en la actualidad bipolar, con el uso de solución fisiológicas, son inocuos para la cavidad y para la paciente, y se realiza resección y abrasión de este tipo de lesiones. En la actualidad tenemos una nueva herramienta para el manejo de lesiones intracavitarias, el uso del morcelador histeroscópico, cuyo nombre comercial más conocido es Miosur. Es un sistema que a través de una abrasión mecánica, mediante una rotación continua de cuchilla, pues va haciendo una desintegración de las lesiones, recogiendo la muestra a través de una cesta que nos permite enviar el material a anatomía patológica para realizar el estudio respectivo. Durante este procedimiento apreciamos el pólipo y al introducir la cuchilla del morcelador, siempre bajo visión directa, hacemos contacto con la superficie del pólipo y vamos siempre, recalcamos, bajo visión directa, morcelando o triturando la pieza desde la parte más superficial a la parte más profunda, teniendo siempre vigilancia de evitar el contacto con el tejido miometrial. Ese tejido extraído, como conversamos, cae en un depósito o cesta del instrumento para luego ser evaluado desde el punto de vista histopatológico. En términos generales, tanto a nivel histeroscópico como a nivel ecográfico, el endometrio va modificando su aspecto, su espesor y sus características dependiendo de las diferentes etapas del ciclo. Así tenemos que en etapa postmenstrual el endometrio mide menos de 5 milímetros, se considera desde el punto de vista ecográfico una línea única, para avanzar luego a una etapa proliferativa donde el endometrio empieza a tener un grosor entre 6 a 8 milímetros con un aspecto trilaminal desde el punto de vista ecográfico. Ya para una etapa posovulatoria, el endometrio por efecto de la progesterona se compacta, llega a tener un espesor entre 8 y 12 milímetros y en ese secretor tardío entre 12 y 18, que es el que consideraríamos como premenstrual. En este caso el tejido se ve compacto y desde el punto de vista más homogéneo que en relación a los días previos. De esta forma tenemos que existen pautas o parámetros que deben cumplirse tanto en características como en dimensiones. Si salimos de estos parámetros y vemos un endometrio sumamente engrosado, mandamos a medir al paciente con la menstruación y si está por encima de este rango, sin ver lesiones focales como los pólipos que veíamos anteriormente, pues planteamos el diagnóstico de una probable hiperplasia endometrial.
De esta forma tenemos entonces que ante un efecto estrogénico sostenido en relación a obesidad y otros factores, hay la predisposición de la hiperplasia o engrosamiento endometrial, que se califica como simple y compleja y que a su vez se subdivide de estar presente con y sin atipias. En el caso de la simple hay una dilatación tanto del componente glandular como del estroma. En el caso de la compleja, la hipertrofia o el crecimiento es expensa de las glándulas, prácticamente sin presencia de estroma, y se torna compleja cuando empieza a haber un desorden. Una hiperplasia compleja con presencia de células atípicas prácticamente es un cáncer in situ, un adenocarcinoma de endometrio que está gestándose bajo la presencia de estas atipias. En este escenario, la implantación del embrión está comprometida, por lo tanto debe manejarse esta patología para poder resolver el problema de esterilidad de la paciente. Por último y como conclusión final, pudiéramos entonces interrelacionar la obesidad con la fertilidad, entendiendo que al mejorar esta, pues van a aumentar las tasas de receptividad endometrial, mejoran las tasas de implantación y disminuyen las tasas de aborto. Existe también menos requerimiento para estimulación ovárica controlada y por lo tanto menos riesgo de hiperestimulación. Mejora la calidad de nuestros ovocitos, tenemos menos incidencia de malformaciones fetales y el manejo materno-fetal durante el embarazo pues va a ser mucho más cómodo en el sentido de disminuir las complicaciones inherentes de tipo diabetes gestacional, preeclampsia y macrosomía fetal. En definitiva, el manejo multidisciplinario del paciente obeso con todos sus riesgos de salud inherentes también van a facilitar el manejo de su salud reproductiva y facilitar de esta manera que logren consolidar sus sueños de poder ser padres de un bebé en las mejores condiciones posibles. Muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes, y para continuar con la segunda conferencia denominada Obesidad, una realidad en la infertilidad masculina, que estará a cargo de una gran amiga y colega, que es la doctora Maricelia Fernández, quien es médico especialista en endocrinología de la Universidad de los Andes, médico especialista en andrología, médico cirujano de la Universidad de Oriente Núcleo Bolívar, miembro titular de la Sociedad Argentina de Andrología desde el año 2014 y miembro titular de la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo. Hola, un buen día. Mi nombre es Maricelia Fernández, médico endocrinólogo y andrólogo. Y quiero agradecer a la Sociedad Venezolana de Endocrinología por invitarme a este webinar, donde vamos a conversar brevemente acerca de la obesidad, una realidad en la infertilidad masculina. Es importante recordar que la obesidad es la acumulación de grasa excesiva y se define clínicamente en función al índice de masa corporal mayor de 30. Es una problemática de salud mundial que va en ascenso. Entre el año de 1980 y 2013 incrementa un 28 a 36% en hombres a nivel global y se espera un aumento de más del 40% para el año 2030. Se considera una pandemia catalogada por la Organización Mundial de la Salud y la Organización de Naciones Unidas, y en el informe del Grupo del Banco Mundial de Obesidad, en el año 2020 se ha determinado que 3 de cada 10 individuos masculinos mayores de 20 años cursan con obesidad. Datos en distintos países confirman la relación del exceso de peso con la reducción de la fertilidad. En los pacientes con obesidad mórbida se han determinado un índice de fragmentación del DNA espermático mayor del 15%. Es importante destacar estos dos aspectos porque se ha determinado que por cada 10 kilogramos de peso en exceso disminuye el 10% de la fertilidad. Y con respecto al índice de fragmentación, esto es una herramienta que se utiliza para medir el potencial de fertilidad y
Aquí, por supuesto, menor a 15 sería lo más correcto, pero a partir del 15% en adelante, 20 a 30, hay más severidad. Y esto afecta la condensación de la cromatina que lleva el contenido del DNA para el núcleo y no se condensa bien, y esto trae como consecuencia la fragmentación. Tenemos entonces que la infertilidad, por otro lado, se define como la incapacidad de una pareja sexualmente activa y que no logra contracepción para lograr embarazo en un año. Una variedad de condiciones, no todas pueden ser identificadas y tratadas, y donde el origen idiopático abarca un 30%. Anteriormente se consideraba un 15%, pero esto ha ido aumentando y se le ha atribuido a que aumenta el estrés oxidativo y disminuye ese equilibrio y disminuye la capacidad del espermatozoide y del plasma seminal como antioxidante. La prevalencia varía del 4 al 20%, el 15% son incapaces de concebir después del año. El factor masculino, nada más, se ha considerado que es del 30 al 50%. También esto ha ido aumentando. El resto del porcentaje puede estar asociado al factor femenino. El epigenoma paterno es importante porque si bien la infertilidad ya es una problemática de salud mundial, también puede generar enfermedades emergentes no solamente en el paciente, sino a su descendencia. Y organizaciones europeas, así como la OMS, tal es el caso de la Academia Americana de Andrología y la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología, han desarrollado en el año 2021 una hoja de ruta de salud reproductiva para abordar esta problemática. Vemos que las enfermedades asociadas a la infertilidad encabezan en primer lugar la obesidad y las diversas enfermedades que pueden coexistir, y muchas de ellas ya las hemos conocido nosotros como médicos, ¿verdad? Es importante destacar que el cáncer testicular y de próstata se ha visto asociado o en consecuencia a un 50% de pacientes en estudios a la presencia de azospermias. Se ha relacionado mucho con este tipo de cáncer testicular y de próstata. Diversos parámetros seminales han podido alterar desde el punto de vista, dar como origen condiciones emergentes cardiovasculares en estos pacientes, y no podemos dejar de pasar desapercibido la presencia del virus de SARS-CoV-2 como afectación transitoria, aún eso está por esclarecerse. Parece ser que una infección leve no pareciera afectar como tal los parámetros espermáticos, pero ya una infección moderada a severa sí tiende a afectar estos parámetros seminales, la fragmentación del DNA, afecta la concentración espermática, y si a esto le sumamos el hecho de que los fenómenos tromboembólicos a nivel vascular presentes por el virus causan una disfunción eréctil, sumado a la obesidad, se deteriora aún más. Tanto la disfunción eréctil como la alteración en casos moderados a severos de los parámetros seminales falta por esclarecer en el tiempo si son permanentes o transitorios. Desde el punto de vista reproductivo, no vamos a detallar tanto de esto, ya que es bien conocido por todos nosotros, pero sí es importante recordar que la gónada masculina tiene dos funciones: una función secretora, una función reproductiva, donde va a formar lo que son las espermatogonias y los espermatozoides, dado por el estímulo de la hipófisis de FSH, estimulando la célula de Sertoli. Y por otro lado, su función de producción hormonal dado por el estímulo de la LH a nivel de la célula de Leydig intersticial con la producción consecuente de testosterona. Ambos van a liberar también otros péptidos que van a ejercer un efecto de retroalimentación y regulación del eje. Pero en realidad yo lo que quería era destacar también era la presencia de otras hormonas que fuera del eje también intervienen en él, tal es el caso de la leptina y de la insulina, que ellas de por sí van a estimular de forma directa la neurona GnRH, y también otros péptidos como la quispeptina y el péptido GAL de galina, que realmente van a estimular también a la GnRH. Por otro lado, la insulina va a inhibir al neuropéptido Y, que tiene un factor inhibitorio sobre la GnRH, y si nos encontramos ante un paciente con obesidad, evidentemente va a haber resistencia a la insulina y a la leptina, y este equilibrio no va a estar. De tal manera que va a predominar el neuropéptido Y con su efecto inhibitorio sobre la GnRH, y en el tejido graso
adiposo, va a haber las citoquinas que se van a liberar y van a ejercer un efecto también inhibitorio sobre la GnRH, deteriorando la producción tanto reproductiva como hormonal en los pacientes obesos. Tenemos entonces todos los factores de riesgo que están asociados a la obesidad, el entorno obesogénico, el sedentarismo, el estrés psicológico, la inadecuada nutrición, la carga calórica de alimentos, el cigarrillo, el alcohol, entre otras sustancias, y también las drogas o fármacos, en este caso prednisolona, antidepresivos tricíclicos, diuréticos tiacídicos, anticonvulsivantes, entre otros, que pueden contribuir, cada uno aporta para que se dé el estado de obesidad, y en estos pacientes se va a establecer un estrés oxidativo que es el cimiento de todo lo que va a desencadenar el cuadro del paciente obeso. A su vez, esa grasa corporal acumulada a nivel púbico va a llevar un aumento de la temperatura testicular, que es bien conocido, y esto va a desencadenar una alteración de los parámetros seminales, fragmentación del DNA, apoptosis de las células germinales y una disfunción eréctil que bien puede ser aterogénica si está presente la hiperlipidemia, o por el mismo hecho de la resistencia a la insulina, conlleva a un deterioro de la actividad de esta sobre el óxido nítrico, y todos estos cuadros pues favorece a un estado de subfértil o infertilidad en el hombre obeso. La parte del epigenoma, vemos los cambios que ocurren tanto para el paciente como para su descendencia, y conlleva a una alteración de la metilación del DNA, alteración y modificación de las histonas, lo que es la condensación de la cromatina con la información genética, y se va a incorporar de forma alterada un microARN, que es una proteína no codificante que ejerce una acción reguladora directamente sobre el espermatozoide. Este va a estar alterado en este grupo de pacientes. Y en consecuencia, ¿qué vamos a tener? Un desequilibrio de las hormonas metabólicas, tal es el caso de aumento de la leptina, la insulina, disminución de testosterona, aumento del estradiol, por efecto de aumento de las aromatasas presentes en el tejido adiposo. Hay una desregulación y aumento de la tasa de apoptosis, si bien normalmente ocurre una tasa mínima para equilibrio y función de la barrera hematotesticular, pero va a haber un aumento dado por el estrés oxidativo, y va a haber como consecuencia una descamación justamente del espermatocito en la fase de Paquiteno, y en el espermatocito donde ocurre el crossing over o el entrecruzamiento de la información genética. Entonces, realmente va a haber un incremento también de la prevalencia de la zoospermia y oligozospermia, y disminuye el volumen seminal a medida que aumenta el índice de masa corporal, y a su vez puede estar presente cambios morfológicos en el propio espermatozoide. A mayor índice de fragmentación del DNA, se puede evidenciar esta condición a medida que aumenta el índice de masa corporal, pero esto más que todo basado en la redistribución grasa. Si bien anteriormente comenté que en la obesidad mórbida ya se determinaba que existía, también en pacientes con sobrepeso en otros estudios determinan este índice de fragmentación basado más que todo en el perímetro abdominal. Las alteraciones epigenéticas, lo que estábamos comentando, incorporación a nivel del epidídimo, normalmente es cuando se incorpora este microARN en el espermatozoide, en el epidídimo. Y si está alterado, trae como consecuencia enfermedades metabólicas en esa descendencia y en el paciente también, neurológicas como déficit de atención u otros trastornos neurodegenerativos, y tumorales, favorece el desarrollo de cáncer o tumores de colon, tiroides, esófago, testicular, próstata, entre otros. Estos son los genes que se han determinado en algunos estudios producto de esta alteración del microRNA, genes de supresor tumoral, genes que intervienen en la regulación neurológica, y alteración también de aquellos genes que se han encontrado asociados con el carcinoma hepático. Evidentemente se va a reducir la tasa de nacidos vivos en la pareja, manifestado en unos abortos recurrentes, y en aquellos que logran el producto de la gestación, pues se ha observado que en los 3 primeros años de vida puede haber una alteración en el crecimiento de este infante, y pues realmente a lo largo del tiempo hay que hacerle seguimiento por todas las consecuencias epigenéticas del paciente obeso. Ahora bien, este es el resumen. Va a haber una inflamación sistémica crónica de bajo grado asociada a la obesidad. Ya esto lo hemos comentado recientemente, pero que es importante recordar también que si hay una esteatosis hepática
o hígado graso o una esteatosis pancreática, va a haber, por supuesto, diferentes grados de hiperglicemia, aumento de la glucosa o un estado de diabetes ya establecido en el paciente. Y este estado de hiperglicemia va a disminuir también la liberación de GnRH, deteriorando aún más la producción de testosterona y función reproductiva a nivel testicular. Y por supuesto lo que es la esteroidogénesis, la espermatogénesis y todo esto dado por también las inflamaciones dadas por la citoquina. Si tenemos el paciente y lo vamos a medicar, tenemos que recordar el ciclo del espermatozoide. Y esto es importante para el próximo control que le vayamos a hacer a él después del tratamiento. Entonces, los espermatogonios, que es la célula indiferenciada, con periodos de mitosis, con divisiones mitóticas, y va a ser sometido a divisiones meióticas con número haploide de cromosoma, va a dar origen a la célula totalmente diferenciada, que es el espermatozoide. Desde el espermatogonio hasta la célula diferenciada, que es el espermatozoide, va a durar 72 días. Pero posterior a esto, él tiene que dirigirse al epidídimo, que es donde adquiere su capacidad fecundante, y de aquí se puede establecer el promedio de unos 90 días para el próximo control de espermiograma en este paciente obeso. Dentro de la evaluación del paciente, pues la historia clínica bien lo hacemos a diario, las enfermedades sistémicas asociadas. Aquí vamos a destacar el tiempo de infertilidad. A mayor tiempo, peor pronóstico, mayor de 3 años, mayor de 4 años de búsqueda, disminuye el pronóstico. Si el paciente estaba expuesto a algún disruptor endocrino, exposición ambiental, contaminantes, algún gonadotóxico que pueda afectar aún más la fertilidad, es importante interrogar. Cirugías, excluir el factor femenino es importante. En el examen físico, las medidas antropométricas, ¿verdad? Bocio, cómo es la textura de ese testículo, varicocele, entre otros. En la paraclínica, el espermiograma es la piedra angular de diagnóstico. Aquí es la tarjeta de presentación. En la mayoría, por supuesto, parámetros seminales anormales definen infertilidad, pero si está normal, no quiere decir que va a ser 100% fértil. Hay que evaluar y bueno, probablemente sí, pero de todas maneras se dan casos en que no sucede. El perfil metabólico, el perfil hormonal es importante para estudiar este paciente obeso, tanto el origen de su obesidad como sus consecuencias. Tenemos aquí el espermiograma de la OMS del año 2021, donde ellos persisten en mantener los criterios en base al percentil 5, donde son pacientes que están en zona gris, que han logrado un embarazo en un año de forma espontánea. Esto ha traído controversias, este último consenso de la OMS, debido a la aplicación más técnica que clínica. Sin embargo, es importante destacar la incorporación nuevamente de los diferentes grados de movilidad espermática y otras técnicas más especializadas. Para el diagnóstico del espermiograma, entonces, las características macroscópicas, lo que son las características como tal del semen, y las características microscópicas, lo que va a determinar la cualidad del espermatozoide, su concentración, su forma, la movilidad del mismo. Los números e intervalos son el intervalo de abstinencia, va de 2 a 7 días aproximadamente de abstinencia, y los números, y con un espermiograma que se realice normal, no se debe repetir al menos de que se tenga un tiempo posterior y tenga que actualizar nuevamente el espermiograma. Pero si sale alterado, hay que repetirlo a las 6 semanas o mínimo a los 15 días para determinar bien el diagnóstico del paciente. En otras condiciones preanalíticas, el tiempo no debe exceder desde la toma de muestra hasta ser procesada más de 45 minutos, debe ser menos de 45 minutos. En cuanto al tratamiento, ¿qué vamos a destacar? Las modificaciones de estilo de vida, como bien sabemos nosotros en estos pacientes obesos, restricción calórica, manejo multidisciplinario, nos encontramos con pacientes ansiosos por el mismo tema de la infertilidad, su estado cardiometabólico, entonces un manejo multidisciplinario, deportólogo, psicólogo, establecer metas en el paciente, lo que se espera también con el tratamiento. Los suplementos antioxidantes, pues hay más de 17 estudios que han podido demostrar la eficacia de la coenzima Q10, vitamina C, L-carnitina, acetilcisteína, zinc, entre muchos otros, que favorecen, disminuyen ese estrés oxidativo, mejoran la concentración espermática, disminuyen la teratospermia, entre otros factores alterados. La dieta mediterránea, evidentemente, a predominio de proteínas de alto valor biológico,
nueces, fibra, frutas, vegetales, menos carne de res, menos carbohidratos simples, es favorecedor para la parte tanto cardiometabólica como la fertilidad. Si a esto le sumamos la parte farmacológica, pudiéramos esperar 3 meses de respuesta, pero en ocasiones es bueno abordarlo en conjunto para mayor efectividad. La metformina, esto va enfocado, por supuesto, muchos de estos a disminuir el estrés oxidativo en el paciente, mejorando y disminuyendo la resistencia a la insulina. La metformina se ha determinado factores adicionales, no solamente mejora los niveles de resistencia a la insulina y metabólicos, sino que también aumenta el número de células de Sertoli, el número de células de Leydig, el número de espermatogonias. Y todo esto mediado por el óxido nítrico. Los inhibidores de la fosfodiesterasa también pueden combinarse con la metformina y se repotencian para mejorar aún más lo que es la disfunción eréctil. Pero de forma aislada, estos inhibidores de la fosfodiesterasa 5 aumentan la motilidad del espermatozoide y su madurez a nivel del epidídimo, aumenta la secreción prostática y todo esto se ve que favorece estos parámetros seminales. Los análogos de GLP-1, el Orlistat, como manejo de la obesidad, existe una gran gama de análogos de GLP-1, todos ellos muy efectivos, unos más que otros. Los inhibidores de aromatasa y los moduladores selectivos de los receptores estrogénicos. Por ejemplo, tenemos en la primera la anastrozol, letrozol, y en estos últimos el citrato de clomifeno, el tamoxifeno. Todos ellos van enfocados a actuar a nivel central para favorecer esa liberación de FSH-LH y mejora la producción de cantidad y número de espermatozoides, producción de testosterona, mejoran la calidad. En el caso de la aromatasa disminuye los estrógenos que pueden estar presentes en el paciente obeso, en tanto el citrato de clomifeno pudiera aumentarlo un poquito, pero menos del 30%. De igual manera, a pesar de que no han sido aprobados formalmente por obesidad, han demostrado que empíricamente benefician este tratamiento. No debe ser dado por mucho tiempo en estos pacientes, pero mejoran la tasa de la calidad espermática. La gonadotrofina coriónica también para mejorar la producción directa del testículo de testosterona y calidad espermática. Tenemos las intervenciones quirúrgicas, en especial lo que es la cirugía bariátrica. Si bien es indudable que mejora, a pesar de que es un poco más agresivo el tratamiento aquí, mejora lo que son el perfil metabólico y cardiovascular del paciente, no así ha mejorado, no se ha visto mejoría en los parámetros seminales de estos pacientes. Y esto es una alerta, porque no se recomienda formalmente de que se deban ser sometidos a estos procedimientos para mejorar la fertilidad. Al contrario, pacientes con azoospermia, oligoastenospermia, han persistido después de un año incluso de haber sido intervenidos quirúrgicamente sin tener previas alteraciones. Entonces existen muchos factores implicados y hay que vigilar a lo largo del tiempo cómo evoluciona esto. En conclusión, ¿qué podemos decir? Se requiere evaluación de la pareja que no logra embarazo luego de los 12 meses de relaciones sexuales sin protección y después de los 6 meses si su pareja tiene 35 años. La obesidad condiciona cambios endocrinos, estrés oxidativo, inflamación sistémica y reproductiva. También afecta a la fertilidad masculina por la alteración de los parámetros seminales. El seminograma sigue siendo la piedra angular de la evaluación del hombre y puede representar un biomarcador de la salud masculina. Se recomienda que todos los laboratorios adopten los criterios de la OMS para las técnicas de interpretación y el tratamiento de la obesidad también es útil para corregir y mejorar el pronóstico de la fertilidad, además que optimiza los perfiles hormonales y cardiometabólicos. Los efectos de la cirugía bariátrica sobre la calidad seminal es de tendencia negativa e incierta. No hay un consenso en la literatura actual. Las alteraciones epigenéticas pueden ser reversibles y el asesoramiento y estudio andrológico es indispensable. Muchísimas gracias por su atención. En nombre de la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo Capítulo Guayano, queremos agradecer al doctor Claudio Puga y a la doctora Maricelia Fernández por sus excelentes ponencias. Asimismo, quiero agradecer a los participantes en la tarde de hoy y al grupo de laboratorio Megalabs por su participación y colaboración. Ahora nos vamos a la sesión de preguntas que en breves momentos contestaremos.